Lucas 18:9, del 9 al 14. Del 9 al 14, vamos a leer todo esto. Dice así la palabra de Dios. A uno que confiaban en sí mismos como justos y confiaban en nosotros, dijo también esta parábola. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este es el bien pecado justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Hasta ahí nada más. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, glorificamos y bendecimos tu santo nombre y te agradecemos, Señor, porque nos prestas la vida y la salud, porque nos permite reunirnos en esta noche, Señor, como regularmente lo hacemos. Gracias porque pones en nuestro corazón buenos pensamientos y buenas intenciones, Señor, para que no quede nada más en querer, sino también en que lo hagamos, Señor. Bendícenos, pues, Señor, y ayúdanos, y que tu palabra sea glorificada, Señor. Sabemos que son palabras de vida eterna que nos ayudan, Señor, en nuestro día a día, y que, pues, Señor, todo lo que aprendemos, ¿verdad?, hay que ponerlo en práctica para que las cosas se den favorables para el creyente, Señor, y así mismo pues podamos mantenernos firmes. Perdona nuestros pecados, te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver pues estos hombres, fariseos y publicanos. Vamos a ver esta parábola entonces, ¿verdad? Porque es una parábola, dice aquí. Ahora sí. Sí, es parábola, dice aquí, parábola del fariseo y el publicano. Porque hay otros que dicen que son alegorías, pero aquí no encabeza eso la palabra alegorías, ¿verdad? Nomás las parábolas. Y dice el encabezado parábolas. Bueno, dice así la palabra de Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Confiar en sí mismo, ¿verdad?
es algo que Dios reprueba, ¿verdad? Es algo que trae maldición. Confiar en sí mismo, ¿verdad? En justicia propia, ¿verdad? Trae condenación. Entonces no podemos nosotros hacer a un lado a Dios. Tenemos como creyentes, en la palabra dice que creemos en Dios, y entonces hay que ponerlo primero, en primer lugar, en todo nuestro diario vivir, en todas nuestras tareas, en todo lo que emprendamos, ¿verdad? Desde que amanece hasta que anochece. Él es el que tiene la prioridad de nuestra vida, ¿verdad? Y las cosas se dan favorables para el creyente. Miren lo que dice aquí Mateo 23, 33 y 34. Dice de esta manera: Mateo 23, 33 y 34. Dice: "Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello". No, perdón, danos más. Es 33 y 34. Mire, acá está. Sí, mire. 33 y 34. Pues es que me pongo nervioso. Dice: "Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Porque estos son los que confiaban en sí mismos". Esto lo dice, mire, Jesús acusa a escribas y fariseos. Y aquí está, mire, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Cuando aquí Jesús les habla de la condenación, ¿verdad? El Señor ya va de salida, ya va a terminar su ministerio. También estamos aquí en Mateo 23, para 28 que trae, pues ya va de salida él en su ministerio, ¿verdad? Pero al recordar las palabras de Juan, que pronunció Juan, estas mismas palabras, Juan el Bautista, cuando comenzó su ministerio, hay una pequeña diferencia, nada más, ¿verdad? En las palabras siguientes, Juan le dice en Mateo, Juan les dice, precisamente acá donde va predicando Juan el Bautista, les dice de esta manera: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Bueno, aquí va la diferencia.
para que pongamos atención. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Si vemos, les está dando una oportunidad. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué le dice el Señor acá? También le dice generación de víboras, ¿verdad? Dice, que serpientes, generación de víboras. Pero ya vienen las palabras duras, las palabras fuertes, porque ya el Señor su ministerio ya va a terminar, Él ya va de salida, ¿verdad? Les dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Él ya les predicó y les predicó y les predicó, y Juan no, Juan venía abriéndole terreno al Señor, ¿verdad? Y luego la respuesta que da aquí Jesús, dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Qué les dice? Yo os envío, ya no va a ser Él, ¿verdad? Va a ser el Espíritu Santo, de lo cual van a ser llenos Pedro, Juan, Esteban, todos los apóstoles, ¿verdad? A esos son los que van a traer, dice, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, ¿verdad? Eso fue lo que aconteció, precisamente, lo que sucedió con Pedro, con Juan y con Pablo y con los apóstoles, ¿verdad? Porque aquí lo dice de una manera firme, va a acontecer esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Tenía que hacer así. Y nosotros vemos cómo, para empezar, ¿verdad?, cárceles, azotes, persecuciones, ¿verdad? Incluso a Pablo, cuando comenzó su ministerio, que Jesús le habló allí cerca de Damasco, allí empezó en Damasco su ministerio, ¿verdad? Por consejo de Ananías. Y entonces tuvieron que bajarlo a medianoche en un canasto, ¿verdad? Tuvieron que bajarlo a medianoche de un canasto y luego ya en el libro de los Hechos, ¿verdad? Todos sabemos que Hechos 14, 19, miren, Hechos 14, 19. Dice de esta manera, andaba ya Pablo. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Todo lo que le dijo el Señor Jesucristo aquí a los escribas y fariseos, esto es lo que está sucediendo para estos días. A Pedro y a Juan luego los encarcelaron y a Pablo no se diga, ¿verdad? Pablo, él mismo comenta allí en el libro de Hechos todos sus sufrimientos, ¿verdad? Como que era el pan de cada día para él, ¿verdad? Y eso es lo que le dice aquí a los fariseos y a estos saduceos, ¿verdad? Los publicanos están
muy quemados también, ¿verdad? Pero no igual. Para empezar, cuando le dijo el Señor Jesucristo, le dijo a Mateo, que estaba allí sentado en el banco de sus tributos, le dijo, sígueme. Él va detrás de él. Y el libro que estamos leyendo es precisamente el libro de Mateo, ¿verdad? Y ahorita pues nos vamos a pasar otra vez acá donde estaba con el libro de Lucas 18. Entonces vemos nosotros, ¿verdad? cómo se maneja el Evangelio, ¿verdad? De una manera que todo va de acuerdo a como el Señor lo va diciendo, ¿verdad? Entonces, dice aquí, mire, dice aquí, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Ahora vamos a juntar a los dos, para ver qué nos dice Lucas de estos dos. Cuando Juan envió a decirle le envió unos ciegos, ¿verdad?, a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Porque Juan estaba en la cárcel. Juan no tenía temor, ¿verdad? Tenía dudas. Bueno, ¿por qué estoy yo en la cárcel? Juan era muy claridoso, ¿verdad? Precisamente por eso estaba en la cárcel. Porque le había dicho a Herodes que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Y lo metió a la cárcel. Entonces él estaba en la cárcel y sabía que Cristo batallaba que nadie le creía, ¿verdad? Que lo rechazaban. Obviamente él dice, bueno, pues ¿qué pasa? Porque pues él venía delante de Cristo, pero le cortan las alas y lo meten al bote, lo encierran. Entonces está detenido el ministerio para él, ¿verdad? Para él. Por eso le envía los siervos para que le pregunten, ¿verdad? Y dice aquí, mire, Lucas 7:19, Lucas 7:19, donde está la pregunta esa de que si eres tú el que había de venir. Aquí está. Sí, pues dicen los mensajeros de Juan el Bautista. Dice de esta manera, mire. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ahí quedó nada más, ¿verdad? Dice ya en el 22 de este mismo capítulo. Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Eso es todo lo que le dice, ¿verdad? Para que él conoce a Juan y Juan lo conoce a él, pero Juan, pues como, ¿por qué no le creen? ¿Verdad? ¿Por qué tienen dudas de él?
Juan necesitaba preguntarle a Cristo, mandarle preguntar para una respuesta precisamente de Cristo hacia él, ¿verdad? Y dice, esta es la respuesta, ir y hacer saber a Juan. Y es lo que le hace ver, ¿verdad? Dice, lo que has visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Con eso fue suficiente. Juan sabía con quién hablaba. Acordémonos que Juan lo bautizó. Y cuando Juan lo bautizó, que dice la Biblia que descendió una paloma, el Espíritu de Dios en forma de paloma, y que dijo, este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia. Entonces Juan, por eso andaba, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y dando testimonio que él no era digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado, dando testimonio abiertamente, ¿verdad? Pero entonces resulta de que pues andaban persiguiéndolo prácticamente, ¿verdad? Detrás de él, a ver dónde se equivocaba, a ver dónde estaba alguna mala palabra mal dicha, ¿verdad? Y pues obviamente, y Juan encarcelado, ¿qué dice? ¿Qué pasó pues, verdad? Y Juan por eso tuvo, ¿verdad? Con esa respuesta tuvo. Fue suficiente, ¿verdad? Porque él oyó aquellas palabras, ¿verdad? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Entonces, vamos a ver lo que nos decía aquí también Lucas acerca ya de Juan, ¿verdad? Lo que habla Jesús de Juan, ¿verdad? Que era, dice, le dice a la gente que lo seguía, dice, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿Mas qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? A un profeta. Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces, da testimonio de Juan, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y luego ya en el 29 y 30 dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando le vinieron, justificaron a Dios, bautizándose en el bautismo de Juan, porque a Juan ya lo habían oído, ya habían estado con él allí en el Jordán, donde venía bautizando con el testificado de Cristo, ¿verdad? Y entonces, ¿quién se arrepintió? Todo el pueblo y los publicanos. Y dice, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Esto es lo que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? El fariseo y el publicano. O sea, los publicanos fueron más dóciles, más inteligentes en ese aspecto, ¿verdad? Oidores y hacedores. Entonces, vemos lo que dice aquí ya dice,
Sí, permíteme. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Ya estamos en el 11, ¿eh? De esta manera, dice, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Este es el fariseo. No oraba con Dios, oraba consigo mismo, ¿verdad? No se dirige a Dios, oraba consigo mismo, ¿verdad? Se apoyaba en sí mismo, confiaba en sí mismo, ¿verdad? Y lo que dice, no soy como los otros hombres. Se sentía único. Todos los demás son iguales, pero yo no, ¿verdad? Yo soy único, limpio, puro y santo. Así se consideraba, porque agarró parejo, ¿verdad? Y por eso le estaba dando gracias al Señor. Entonces, ¿a qué va uno a buscar al Señor? ¿A qué va uno cuando va a buscarlo? Cuando se va a arrodillar. A pedirle perdón por esto, por aquello y por lo otro, ¿verdad? A pedirle que tenga misericordia, ¿verdad? Que le quite aquella dolencia, aquella enfermedad, que le ayude con este problema, con esta injusticia, que le ayude con algo que está en su interior, ¿verdad? Que le molesta, que le perjudica. A pedir perdón a Dios, a buscar su ayuda, su apoyo, a buscar su misericordia. Y este hombre no tenía ningún problema, no tenía ningún pecado. Él era diferente, él era único. Entonces, ¿a qué va? A darle gracias. ¿Por qué? Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Señor, en vez de que yo te deba, tú me debes. A eso iba este hombre. A hacer, ¿cómo dice la Biblia? A tocar trompeta. A tocar trompeta, que él sí aflojaba. Por verá, mire. Mateo 6:2. Mateo 6:2. Mateo 6:2 dice de esta manera. Dice, cuando después des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. A eso va, a exhibirse. Tocar trompeta, ¿verdad? Pues en aquellos, y todavía, ¿verdad? Mire, ahora, en estos días que se festejan esos aniversarios de los, allí donde sacan la bandera, ¿verdad? Que el día de la bandera y todas esas cosas, ¿verdad? La expropiación petrolera y todo eso. Sale la trompeta, ¿verdad? Y se ponen firmes. Están hasta la presidenta también, ¿verdad? Y entonces, para eso sirve la trompeta, para llamar la atención, para que todos se pongan, hagan lo que tienen que hacer. Y pues hace lo mismo, ¿verdad? Oigan todos, pónganse listos. Por eso dice no hagas tocar trompeta
Dice, ¿verdad? Aquí es, ¿no? Porque dice, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Porque Jesús, pues, la recompensa, ¿verdad? Para aquel que hace el bien, pues, que hace el bien, ¿verdad? Pues sabe que está haciendo tesoros en el cielo, ¿verdad? Haciendo el bien, ¿verdad? Porque es algo que Dios dejó para que nosotros, buenas obras, para que nosotros anduviésemos en ellas, ¿verdad? Y entonces va a haber recompensa, pero ellos ya la tienen, estos ya la tienen, ya los oyeron y ya los vieron los hombres, ¿verdad? Ya con eso tienen. El día que se mueran se van a llevar su recompensa también, ahí se acabó todo. Porque no quieren nada con el Señor. Andaban detrás de Él, pero a ver en qué metida de pata la jugaba, ¿verdad? Buscando para reclamarle que había hecho alguna sanidad el sábado. No, se le iba de encima. Pues estos, lo que andaban buscando era llamar la atención de los hombres, ¿verdad? No la atención de Dios. La atención de Dios a ellos no lo necesitaban. Pero había que ser hipócrita y hacer lo que tenían que hacer, ¿verdad? Darle gracias a Dios y todo aquello, ¿verdad? Ahora vamos a ver al publicano, dice. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Vemos pues, ¿verdad?, que hay una diferencia, ¿verdad? Un contraste, ¿verdad?, que hay en el publicano y el fariseo. Dice que estaba lejos y no quería aún alzar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho, dice. Y entonces, pues él lo que le dice, ahora verá, Dios, sé propicio a mí, pecador. La postura del publicano es muy diferente a la postura del fariseo, ¿verdad? Él no quería ni levantar los ojos al cielo. Y él estaba, pues como dice la Biblia, ¿verdad?, contrito y humillado, ¿verdad? Porque no tenía nada de dónde agarrarse. Estaba enfrentando cara a cara su pecado. Había subido y a enfrentar cara a cara su pecado. No tenía ninguna excusa, no tenía nada. Buscaba la misericordia de Dios. Y la Biblia nos muestra, ¿verdad?, que a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, dice: sé propicio a mí, pecador, así seco.
no como el fariseo, ¿verdad? Manejando a todos los demás hombres. O sea, soy uno de tantos pecadores. No. Yo sé propicio a mi pecador. ¿Verdad? Entonces, se considera pecador porque la Biblia nos muestra claramente, mire, cuando decimos acerca del pecado, ¿verdad? Dice la Biblia que todos hemos pecado. Cuando Dios formó el mundo, ¿verdad? Allá en el capítulo 6 de Génesis, fue la maldad, fue el pecado, la causa del diluvio, de que desapareció todo. Porque dice la Biblia, dice, y vio Dios que todo pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. Todo lo que pensaban, todo lo que hacían, déjame leerlo bien para que lo empezamos más bien. En el 6:5. Génesis 6:5 dice de esta manera. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Se arrepintió y le dolió, pero lo que tenía que hacer lo iba a hacer, ¿verdad? Con todo el dolor de su corazón, porque, oigan, nada bueno, absolutamente nada bueno, y hasta nuestros días, así dice la Biblia que somos dice que andábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Dice también Juan el Bautista, Juan el apóstol, dice acerca del pecado, dice que si alguno dice que no ha pecado, lo hacemos a él mentiroso, porque pues el Señor dice que no hay bueno ni aún uno, no lo hay. Le dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno ni aún uno, nomás solamente uno, Dios, ¿verdad? Por eso está allá, porque Él es sin pecado. Y entonces este hombre que está allí pidiéndole perdón al Señor, ¿verdad? Buscando su misericordia, se siente un pecador, ¿verdad? Él se sabe pecador. Entonces dice aquí, mire, hay Proverbios 22:4 dice de esta manera: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Ahí está la paga, son la remuneración. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. O sea, hay que ser humildes. La soberbia no nos lleva más que a retirarse Dios de nosotros. Dice que Él atiende al humilde, pero al altivo lo ve de lejos.
Oiga, estamos ante un Dios santo, santo, santo. ¿Qué va a hacer arrimarse allá con aquel soberbio? No, lo mira pero allá de lejos. Y al humilde, ¿qué hace? Lo atiende, le da la respuesta, lo recompensa. Ya, allá la tiene. El otro no, pues. El otro no fue capaz de pedir perdón, que pues si no debía nada. No tenían por qué pedir perdón de nada, según él. Nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor todos los días, porque Él es la prioridad en la vida del creyente, ¿verdad? Y es lo que hace aquí este hombre, ¿verdad? Dice ya para irnos a 14, dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fue declarado justo, ¿verdad? Subió, confesó, se arrepintió, confesó y fue justificado, ¿verdad? Por el que justifica. Entonces, porque pues dice la Biblia que nosotros somos justificados en la justicia perfecta de Cristo, ¿verdad? Por eso vino Él a morir por nuestros pecados. Y a Él tenemos que acudir, tenemos que seguir y obedecer, ¿verdad? Ser fieles a Él. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se humilla será enaltecido. Es como un árbol, mire, un árbol. Un árbol. Para crecer para arriba, necesita que las raíces se vayan para abajo, se vayan para abajo, se vayan para abajo. Y entonces, así es la vida del creyente también, ¿verdad? Entre más abajo nuestra mente la pongamos allá, nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, dice Santiago, humillado delante del Señor, y Él se exaltará. Pero Él, no nosotros mismos. Pero también nosotros tenemos que humillarnos, ¿verdad? Tenemos que ser humildes. La soberbia no deja nada bueno. Que Dios les bendiga. Vamos a orar.